El viento de poniente aullaba contra los muros del cortijo, un sonido grave y antiguo que conocía desde niña. Llevaba 2 horas en el ala este, la parte sin restaurar de la finca que mi familia había poseído desde el siglo XVI. El aire olía a tierra mojada y a la inminente tormenta de invierno. Deslicé mis dedos sobre un sillar de piedra caliza, sintiendo la erosión de 400 años. En mi otra mano, el medidor láser proyectaba un punto rojo tembloroso sobre una viga de madera de pino. Anoté la lectura en mi cuaderno de campo. Una desviación de 2 milímetros. No era crítico, pero era un síntoma. Todo en la restauración de patrimonio eran síntomas. El ruido de un motor diésel me hizo levantar la vista. 3 todoterrenos blancos, sin logotipos, chapoteaban por el camino de grava. De uno de ellos bajó Diego, mi marido, con su impecable abrigo de ciudad que parecía ridículo en el campo. Detrás de él, un equipo de hombres con chalecos reflectantes empezó a descargar equipos de topografía. No eran de mi equipo. Me acerqué, sintiendo cómo la lluvia fina empezaba a calar mi chaqueta de trabajo. ¿Qué significa esto, Diego? Él me sonrió, esa sonrisa de teflón que usaba para cerrar tratos. Cariño, tranquila, son solo unos peritos. Una tasación rutinaria para el seguro, ya sabes cómo son las pólizas. Uno de los hombres estaba montando un teodolito apuntando directamente al muro de carga principal del ala este. Me dirigí a él, ignorando a Diego. Disculpe, ¿puedo ver su orden de trabajo? El hombre, un tipo corpulento de unos 50 años, me miró con sorpresa. Vaciló, mirando a Diego. El señor Aranda nos ha contratado. Yo soy la propietaria de este inmueble, dije con una calma que no sentía. Y la directora técnica de su restauración. Quiero ver la orden de trabajo y el nombre del cliente que la solicita. Diego intervino, poniendo una mano en mi hombro. Carmen, por favor, no molestes a los profesionales. Están haciendo su trabajo. Aparté su mano con un movimiento seco. Mientras él distraía al jefe de equipo con una conversación en voz baja, vi que uno de los técnicos más jóvenes había dejado caer una carpeta. En el suelo, abierta por el viento, una lámina de un plano topográfico se agitaba. Me agaché para recogerla. Mis ojos se fijaron en una anotación en rojo sobre el contorno del ala este. No decía reforzar ni estabilizar. Decía zona de demolición prioritaria. La cena olía a tomillo y a normalidad forzada. Lucía, con sus 12 años, me contaba un drama sobre su clase de historia mientras Mateo, de 8, intentaba construir una torre con los trozos de pan. Yo cortaba el asado, moviéndome con una precisión automática, mientras el plano de demolición parecía quemarme en el bolsillo de mi delantal. Había decidido no decir nada. No todavía. Mi defecto siempre había sido el mismo. Confundir el silencio con la paz, sacrificar mi voz en el altar de una tranquilidad familiar que solo existía en mi cabeza. Diego llegó tarde, como siempre, y se sentó a la cabeza de la mesa, aflojándose la corbata. Día duro. El mercado inmobiliario es una jungla, pero si no te mueves rápido, te comen, anunció a nadie en particular. Besó a los niños en la frente y me dedicó una mirada rápida. Huele bien, Carmen. Me limité a asentir, sirviéndole una porción generosa. Mi silencio era su campo de juego. Lo interpretó como su misión, como siempre. Por cierto, dijo mientras se servía vino. He contratado a una nueva asesora financiera. Beatriz Soler. Es un tiburón. Una auténtica genio. Nos va a ayudar a optimizar todos nuestros activos para el próximo año fiscal. Sentí una punzada fría. ¿Nuestros activos? El cortijo era mío, heredado, protegido por un régimen de separación de bienes que mi abuelo, un hombre desconfiado y sabio, había insistido en que firmara antes de la boda. Lucía lo miró con el ceño fruncido. «Papá, ¿vas a vender casas?» Diego se rió. «Algo mucho más grande, princesa. Vamos a construir cosas». Mi mano se detuvo sobre la fuente de patatas. Él continuó, ajeno a mi parálisis. Beatriz tiene una visión increíble para propiedades con potencial sin explotar. El teléfono de Diego vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y su expresión cambió. Se levantó bruscamente. «Tengo que coger esto. Es importante». Se alejó hacia su despacho, cerrando la puerta tras de sí y dejándome sola con los niños y el eco de sus palabras. Potencial sin explotar. Me sentí como una extraña en mi propia casa,
una pieza más en un tablero cuyos movimientos yo no controlaba. Esperé hasta que las luces de la casa se apagaron y el único sonido era el de la lluvia golpeando las ventanas. El despacho de Diego olía a su colonia cara y a la arrogancia del cuero nuevo. Fui directa al archivador metálico donde guardaba los proyectos importantes, cerrado con llave. Por supuesto, me senté ante su ordenador portátil. La pantalla de inicio de sesión brillaba en la oscuridad. ¿La contraseña? Diego era un hombre brillante para los negocios, pero predecible en su vanidad. Probé con el cumpleaños de Mateo. Acceso denegado. El nuestro aniversario. Denegado. Luego. Sonreí con amargura. Escribí Aranda Legado 20. Acceso concedido. Su correo electrónico estaba abierto. No tuve que buscar mucho. Una carpeta destacaba en la barra lateral, marcada con una estrella dorada. Proyecto Fénix. Hice clic. La correspondencia se remontaba a 6 meses atrás. Decenas de correos entre él y una tal Beatriz Soler. Abrí el archivo adjunto más reciente. Estudio de viabilidad Fénix. Confidencial. Era un documento de 80 páginas, lleno de proyecciones financieras, planos de arquitectos que no eran los míos y estudios de mercado. Detallaban la demolición del ala este, la construcción de un spa de lujo y la recalificación de los terrenos agrícolas adyacentes para edificar 70 bungalows de alto standing. Mi hogar, la historia de mi familia, convertida en un resort de bienestar para millonarios anónimos. Mi nombre solo aparecía en la sección legal, como un obstáculo a superar. La propietaria actual, decía, deberá ser apartada de la titularidad para asegurar la financiación. Seguí leyendo, con el pulso martilleándome en los oídos. El último correo de Beatriz, enviado esa misma tarde, era una sola línea. Leí la frase una y otra vez, hasta que las letras se grabaron a fuego en mi mente. Diego, el acuerdo de separación matrimonial debe estar finalizado y firmado antes de que termine el trimestre fiscal o perderemos la inversión del holding. A la mañana siguiente, no hubo gritos. La rabia que sentía era fría y pesada, como el plomo. Dejé las copias impresas de los correos electrónicos sobre la encimera de mármol de la cocina, junto a la cafetera. Cuando Diego entró, bostezando y buscando su café, las vio. Se detuvo en seco. No mostró sorpresa, ni culpa. Solo una irritación calculada. Ah, dijo, como si lo hubiera pillado leyendo el periódico antes que él. Supongo que ya era hora de que te pusiera al día. ¿Ponerme al día? Mi voz sonó extraña, sin emoción. ¿Qué es el proyecto Fénix, Diego? Es nuestra salvación, Carmen, replicó, adoptando un tono condescendiente, como si le hablara a una niña. Tu pequeño negocio de restaurar ruinas sangra dinero. Estamos al borde del abismo. Esto es lo único que puede salvarnos de la bancarrota. Mi negocio es solvente. Y esta casa, esta tierra, es mía. ¿Está a mi nombre? En régimen de separación de bienes. No puedes tocarla. Quiero que canceles este proyecto ahora mismo. Diego soltó una carcajada, una risa corta y amarga que me heló la sangre más que todos los informes de demolición. Se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío. Eres tan ingenua, tu mundo de piedras viejas y polvo te ha vuelto ciega a la realidad. Es mi propiedad. La ley me protege. La ley protege a quien la sabe usar, siseó. Se alejó y abrió un cajón de la cocina, sacando un fajo de papeles doblado. Lo tiró sobre los correos de Beatriz. ¿Recuerdas hace 2 años? Cuando tuviste aquella neumonía y estuviste ingresada una semana, estabas tan preocupada por las facturas del taller, los pagos a proveedores. Asentí lentamente, sin comprender. Me pediste que me encargara de todo. Y firmaste esto para que pudiera hacerlo. Desdobló el papel. Era un poder notarial, un poder general, amplio y sin restricciones, que yo, en mi confianza ciega y mi deseo de no ser una carga, había firmado sin leer la letra pequeña. He estado usando este poder para apalancar la finca, para conseguir los préstamos iniciales del holding. Legalmente, Carmen, he estado actuando en tu nombre. Y ahora mismo, la única forma de liberar la propiedad de la deuda que he contraído contra ella es que me la cedas en el acuerdo de divorcio. Estás atrapada. No le respondí. Me di la vuelta y caminé hacia el ala este, sintiendo su mirada de suficiencia clavada en mi espalda. 2 días después, mientras catalogaba las grietas de un contrafuerte,
Un Mercedes negro brillante se detuvo junto a mis andamios. De él bajó una mujer de unos 38 años, vestida con un traje pantalón de un blanco tan puro que parecía un insulto en mitad de mi lodazal. Era Beatriz Soler. Tenía el pelo recogido en una coleta tirante y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carmen Balbuena, supongo, dijo, extendiendo una mano que no me molesté en estrechar. Mis guantes estaban cubiertos de cal y polvo de siglos. Soy Beatriz Soler. Diego me ha hablado mucho de ti. Me lo imagino, respondí, mientras limpiaba meticulosamente la espátula con un trapo. Cada movimiento era deliberado, una forma de construir un muro entre su mundo y el mío. Ella pareció tomarlo como una excentricidad de artista. Mira, Carmen, voy a ser directa. Sé que esto es doloroso. Diego es un hombre de negocios, a veces sus métodos son expeditivos, pero el proyecto Fénix es una oportunidad única. Quiero que la transición sea lo menos traumática posible para ti. Hizo una pausa dramática. El holding inversor me ha autorizado a ofrecerte una compra directa de tu participación en la empresa de restauración. 200.000 euros. Líquidas tu pequeño negocio, te quedas con un capital inicial y evitas el desastre del concurso de acreedores. La miré fijamente. Mi empresa no está en quiebra. Y no está en venta. La sonrisa de Beatriz se desvaneció. Quizá no me he explicado bien. Diego ya ha ejecutado el poder notarial para cubrir los gastos preliminares del proyecto. Ha vaciado vuestra cuenta conjunta para pagar las licencias y los estudios geotécnicos. Estás financieramente expuesta. Mi oferta es generosa. ¿Qué holding?, pregunté, cambiando de táctica. Mi voz era neutra, la de una profesional que pide un dato técnico. ¿Cuál es la razón social del grupo inversor principal? Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta específica. Eso es información confidencial. Entonces no tenemos nada más de qué hablar. Me di la vuelta y empecé a subir por el andamio. Su voz me llegó desde abajo, afilada por la frustración. Piénsalo, Carmen. No eres una rival, eres un activo tóxico que necesitamos liquidar. Se marchó dando un portazo, pero yo ya tenía lo que quería. La confirmación de que había un holding detrás, una entidad a la que investigar. Al día siguiente, conduje hasta la capital de la provincia, al registro de la propiedad. Era un edificio gris y solemne que olía a papel viejo y a problemas estancados. El funcionario que me atendió era Lorenzo, un conocido de la familia que llevaba 30 años tras esa ventanilla. Carmen, qué sorpresa, dijo con una sonrisa cansada. ¿Qué te trae por aquí? ¿Problemas con el catastro otra vez? Necesito una nota simple informativa actualizada del cortijo, Lorenzo, la de la parcela completa. Su sonrisa se borró. Tecleó en su ordenador con una lentitud inusual. Miró la pantalla, luego a mí, y su expresión se volvió sombría. Carmen, ¿está todo bien en casa? Solo necesito el documento, por favor. Él suspiró. Le dio a imprimir y esperó en silencio a que la máquina escupiera el folio. Me lo entregó por la ventanilla como si me estuviera pasando una mala noticia. Lo siento, de veras. Me senté en un banco de madera en el pasillo desierto. El documento tenía solo una página. La primera parte era familiar. Descripción de la finca. Linderos. Titularidad a mi nombre. Pero al final, bajo el epígrafe cargas y gravámenes, había 3 nuevas anotaciones. 3, cada una era un préstamo corporativo a nombre de una de las empresas de Diego, garantizado con la propiedad del cortijo. La primera carga era de 800.000 euros. La segunda, de 1.200.000. La tercera, de 1 millón. En total, 3 millones de euros en deudas que ahora pesaban sobre mi hogar, sobre mi herencia. Diego no solo había usado el poder para gestionar mis pagos, lo había usado para encadenar mi propiedad a sus deudas empresariales fraudulentas. Si me divorciaba y reclamaba el cortijo, heredaría una deuda que me destruiría. El divorcio no era una simple traición, era una ejecución financiera. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Conduje hasta el colegio de los niños en un estado de trance. Cuando Lucía y Mateo subieron al coche, tuve que forzar una sonrisa que me dolió en los músculos de la cara. Mi único instinto era protegerlos, mantener esa burbuja de normalidad que Diego acababa de hacer estallar. «Mamá, ¿por qué papá se ha llevado una maleta esta mañana?»,
Preguntó Mateo desde el asiento trasero, con la inocencia cruel de los 8 años. Tuve que aparcar en doble fila. El mundo se inclinó sobre su eje. Diego se había ido. Ni siquiera había tenido la decencia de decírmelo a la cara. Respiré hondo, luchando por mantener la voz firme. Papá ha tenido que irse a un viaje de negocios muy largo, cariño. Inesperado. ¿Volverá para mi cumpleaños?, preguntó. Claro que sí, mentí, sintiendo el sabor amargo de la falsedad en mi boca. Pero Lucía, desde el asiento del copiloto, me miraba con sus ojos serios y demasiado perspicaces. No es un viaje de negocios, dijo en voz baja. Yo me giré para mirarla. Anoche le oí hablar por teléfono en su despacho. Estaba gritando. ¿Qué decía? ¿Mi vida? Lucía tragó saliva, como si las palabras le pesaran. Decía que ya estaba harto. Que no iba a dejar que esa estúpida y su montón de piedras viejas le arruinaran el negocio de su vida, y dijo que iba a quedarse con la casa, costara lo que costara. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. Mi estrategia de silencio, mi sacrificio por una paz inexistente, no los había protegido. Los había convertido en daños colaterales. Mi pasividad no era un escudo. Era el arma que Diego estaba usando contra todos nosotros. La lucha ya no era por unas paredes antiguas. Era por el futuro de mis hijos. Sabía que esa noche se celebraba la gala anual de la Asociación de Promotores Inmobiliarios en un hotel de lujo de la costa. Diego estaría allí, y Beatriz también. Presentarían el proyecto Fénix a puerta cerrada a un grupo selecto de inversores. No estaba invitada, pero eso era irrelevante. Llegué cuando el cóctel previo estaba en su apogeo. Me abrí paso entre hombres con trajes caros y mujeres con joyas deslumbrantes, sintiéndome invisible con mi vestido negro y mi rabia silenciosa. Lo vi en la entrada del salón VIP. Estaba de espaldas, hablando animadamente con un grupo. Beatriz estaba a su lado, radiante. Caminé directamente hacia él. Diego, se giró. Su sonrisa se congeló al verme. Me agarró del brazo, con una fuerza sorprendente, y me apartó a un rincón oscuro del vestíbulo. ¿Qué demonios haces aquí? Siseó, su aliento olía a ginebra. ¿Has venido a montar una escena? Te juro que si me avergüenzas, te cortaré hasta la última tarjeta de crédito. Era mi oportunidad. Dejé que mis hombros se hundieran. Forcé mi respiración para que se volviera rápida y superficial. No puedo respirar, susurré, llevándome una mano al pecho. Me está dando un ataque de pánico. Necesito salir de aquí. Su expresión cambió de la ira a la alarma y luego a la exasperación. Su ego no podía permitir una escena pública con su esposa histérica. Maldita sea, Carmen, siempre igual. Me guió a través de un pasillo de servicio hasta el guardarropa, un cuarto pequeño y silencioso. Quédate aquí y cálmate. Te mandaré un taxi. En el mostrador del guardarropa, junto a una pila de abrigos, estaba su maletín y, a su lado, su tableta. Desprotegida. Mientras él salía para hablar con el conserje, actué. Saqué de mi bolso un pequeño dispositivo de clonación de datos, un regalo de un amigo informático paranoico. Lo conecté al puerto de la tableta. Una pequeña luz azul parpadeó. 1%, 2%. Oía sus pasos volver. Metí la tableta y el clonador bajo un abrigo. Diego asomó la cabeza. El taxi estará aquí en 5 minutos. No te muevas. Se fue. Recuperé el dispositivo. 98%. 99%. 100%. Lo desconecté, lo guardé y salí del hotel justo cuando llegaba el taxi que él había pedido. En el asiento trasero, mientras me alejaba, abrí el archivo clonado en mi teléfono. Tenía todo: contratos, correos, proyecciones. Y lo más importante, el calendario de pagos del holding. La firma final de la compraventa y la transferencia de fondos estaba programada para dentro de 3 semanas. Tenía 3 semanas para destruir un imperio. Una semana después, sonó el timbre. No era un mensajero, era un agente judicial. Detrás de él, en el camino de entrada, estaba Diego. El agente me entregó un sobre grueso, la demanda de divorcio, y junto a ella, una propuesta de convenio regulador. Diego observaba desde la distancia, con los brazos cruzados, como un general supervisando una rendición. Leí los papeles allí mismo, en el umbral de la puerta.
Eran exactamente como Beatriz había predicho. Me ofrecía la custodia total de Lucía y Mateo, una pensión alimenticia generosa, y se comprometía a asumir personalmente todas las deudas de nuestra sociedad conyugal. A cambio, yo solo tenía que hacer una cosa: cederle la plena propiedad del cortijo. Era una trampa perfecta. Me ofrecía a mis hijos a cambio de mi alma. Levanté la vista hacia Diego. Dejé que mis hombros se hundieran, que un temblor apareciera en mis manos al sostener los papeles. Dejé que las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente asomaran a mis ojos. Era una actuación, pero estaba alimentada por un dolor muy real. ¿Es la única manera?», pregunté, con la voz rota. «¿Es la única forma de que los niños estén a salvo de la bancarrota? ¿De que no lo pierdan todo?». La expresión de Diego se suavizó. Una máscara de falsa compasión cubrió su triunfo. Se acercó y me puso una mano en el brazo. «Sí, Carmen. Es la única manera. Yo asumiré toda la carga financiera. Tú no estás hecha para este mundo. Eres demasiado frágil. Piensa en esto como un nuevo comienzo para ti y los niños, sin deudas, sin preocupaciones». Asentí lentamente, sorbiendo por la nariz. Necesito pensarlo». «No tardes mucho», dijo, su tono volviéndose acerado de nuevo. «Los inversores no esperan». Se dio la vuelta y se marchó, victorioso. No sabía que acababa de entregarme el arma que necesitaba. Su propia admisión, delante de un oficial de justicia, de que el traspaso de la propiedad estaba directamente condicionado a la asunción de una deuda que él mismo había creado. Esa noche, el cortijo crujía bajo el peso de su propia historia y de mi desesperación. Me senté en el archivo, una pequeña habitación en el sótano del ala oeste, rodeada de cajas de contabilidad y legajos de mis antepasados. El olor a polvo y a papel quebradizo era el perfume de mi legado, un legado que estaba a punto de convertir en cenizas. El convenio de divorcio estaba sobre la mesa, junto a un bolígrafo. La tentación era inmensa. Firmar. Acabar con la tortura psicológica. Salvar a mis hijos de un litigio que podría durar años y dejarnos en la calle. Tomé el bolígrafo. Cuando mi mano se cernió sobre la línea de puntos. Podía sentir el alivio a un solo trazo de distancia, un alivio venenoso, el alivio de la rendición. Con un grito ahogado, lancé el bolígrafo contra la pared de piedra. No así. No sería la última balbuena en rendir la fortaleza. Mi rabia se convirtió en una energía frenética. Empecé a rebuscar en las cajas más antiguas, las de mi abuelo, el hombre que había iniciado la restauración moderna en los años 70. Buscaba algo, cualquier cosa, una palanca, una anomalía. Tiré al suelo libros de cuentas, facturas antiguas, permisos de obra de la época franquista. Y entonces lo vi. En el fondo de una caja de madera carcomida, había una carpeta de cuero sellada con lacre, el sello de mi abuelo. Rompí el lacre con dedos temblorosos. Dentro no había números ni contratos. Había planos dibujados a mano sobre papel tela. Planos del ala este. Mostraban los cimientos, pero con un detalle que no aparecía en ningún plano oficial. En el centro del sótano, había dibujado un rectángulo preciso, con una leyenda escrita en su caligrafía elegante y nerviosa: mosaico romano, teseleado de Orfeo. Cubierto y sellado en 1972 para evitar expropiación. No tocar. A la mañana siguiente, no fui a ver a un abogado de divorcios. Fui a ver a don Héctor Montesinos, el notario de mi familia durante 50 años. Un hombre de 85 años, con la mente más afilada que la de cualquier tiburón financiero. Le extendí el convenio de divorcio, la nota simple con las cargas y los planos de mi abuelo sobre la caoba pulida de su escritorio. Leyó los documentos en silencio, sus cejas blancas frunciéndose cada vez más. Finalmente, se quitó las gafas. «Esto es un acto de piratería, Carmen, no un divorcio», dijo con su voz grave. «El poder que firmaste es legalmente vinculante. Los préstamos están garantizados por la finca. Si vas a un tribunal civil, te dirán que es una deuda legítima. Tardarás años en demostrar el fraude y para entonces el holding ya habrá ejecutado las hipotecas. Perderás la casa». El aire se escapó de mis pulmones. «Entonces no hay nada que hacer». «He dicho que un tribunal civil tardaría años», matizó, volviendo a ponerse las gafas. «No he dicho que no haya nada que hacer». Me incliné hacia adelante. «Don Héctor, déjeme plantearle una hipótesis.
¿Qué le ocurre a una transacción inmobiliaria comercial, a los permisos de obra de un hotel de lujo, si el terreno sobre el que se asienta es súbitamente declarado bien de interés cultural, con un yacimiento arqueológico activo en su interior? Don Héctor se quedó quieto por un instante. Luego, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro arrugado. Fue la sonrisa más hermosa que había visto en mi vida. «Ah, ya veo por dónde vas». Se reclinó en su sillón. «Pues lo que ocurre, querida Carmen, es que dicha declaración congela de forma inmediata y fulminante cualquier tipo de desarrollo comercial. Anula cualquier permiso de obra previo. Y, lo más importante, reduce el valor comercial del suelo a prácticamente cero para un conglomerado hotelero. Se convierte en un activo tóxico, una ruina financiera para cualquiera que haya prestado dinero contra su valor de mercado futuro». «Diego quiere la casa», dije, «pues se la voy a dar, convertida en un veneno que solo él tendrá que beberse». La tormenta que había estado amenazando durante una semana finalmente rompió esa noche, una cortina de agua torrencial que golpeaba el campo andaluz. Era la tapadera perfecta. A las 2 de la madrugada, mientras el mundo dormía, Manuel, mi maestro de obras jubilado, un hombre de 70 años cuyas manos habían conocido cada piedra de esa casa, me esperaba en el sótano del ala este. «¿Estás segura de esto, Carmen?», me preguntó en voz baja, su aliento formando vaho en el aire frío y húmedo. El agua se filtraba por una esquina, formando un charco que crecía lentamente. «Más que nunca, Manuel, mi abuelo confió en ti, yo también confío». Le mostré el punto exacto del plano. La pared estaba cubierta con un enlucido de yeso moderno, aplicado en los años 80 para ocultar la humedad. Con una maceta y un cincel, Manuel empezó a picar con cuidado. El sonido era agudo y peligrosamente alto, pero el rugido de la tormenta lo ahogaba. Tras 20 minutos de trabajo tenso, el yeso cedió. Detrás, no había piedra, había una capa de ladrillo macizo. «Es un muro de protección», susurré, «más para mí que para él. Mi abuelo lo construyó para protegerlo». Usando herramientas de restauración más finas, un martillo de precisión y un escoplo de punta de carburo, empecé a retirar los ladrillos yo misma, uno a uno. El aire olía a tierra antigua, a siglos encerrados. Y entonces, a la luz de mi linterna, lo vi. Un destello de color. Azul lapislázuli, ocre, verde malaquita. Retiré el último ladrillo. Allí estaba. Una pequeña sección del rostro de una menade, sus ojos de teselas de vidrio mirándome desde la oscuridad de 2000 años. Era perfecto, intacto. Con extremo cuidado, usando una espátula de dentista, extraje 3 teselas sueltas de un borde dañado. Una de mármol blanco, una de cerámica roja y una de pasta de vidrio azul. Eran la prueba física irrefutable. Saqué mi teléfono y, con las manos temblorosas de emoción y no de miedo, fotografié el patrón más grande en el lecho de roca. La trampa estaba armada. Salí del cortijo antes del amanecer. Conduje los 100 kilómetros hasta la capital provincial con las teselas romanas envueltas en un paño de terciopelo en la guantera y una copia del informe arqueológico de emergencia en el asiento del copiloto. A las 9 en punto de la mañana, estaba en la Dirección General de Patrimonio. La funcionaria que me atendió, una mujer con gafas gruesas y cara de perpetuo aburrimiento, apenas miró mi informe. «Muy bien, se le asignará un número de expediente y un técnico lo revisará. El plazo de evaluación inicial es de 90 días. 90 días es demasiado tarde», dije con una calma helada. La propiedad está bajo amenaza inminente de destrucción por un proyecto de desarrollo comercial. Invoco el artículo 42 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, que contempla la protección de urgencia ante un riesgo acreditado de expolio o destrucción. La mujer levantó la vista de sus papeles por primera vez, parpadeando. Esa no era la respuesta que esperaba de un ciudadano de a pie. Buscó la ley en su ordenador. Su expresión cambió. Sin decir una palabra, se levantó y llevó mi informe a un despacho al fondo del pasillo. Esperé durante 23 minutos que parecieron una eternidad. Finalmente, un hombre mayor con traje salió del despacho. Era el director. «Señora Balbuena», dijo, extendiéndome la mano. «Su informe es extraordinario. Las fotografías son concluyentes. Vamos a emitir una medida cautelar preliminar. En 48 horas, la anotación de protección aparecerá en el registro de la propiedad,
congelando cualquier transacción o permiso de obra. Nadie podrá tocar esa finca. El escudo invisible estaba en su sitio. Esa misma tarde, llamé a Diego. Ensayé mi voz antes de marcar, practicando un temblor que ya no sentía. Diego. Soy yo. Dije, con un hilo de voz. ¿Qué quieres, Carmen? ¿Ya te lo has pensado? Su tono era impaciente. Sí. Estoy agotada. No puedo más. Tienes razón. No estoy hecha para esto. Hice una pausa, forzando un sollozo. Quiero firmar. Quiero acabar con esto. Por los niños. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía sentir su desconfianza. ¿Así de repente? Preguntó, escéptico. Me parece muy extraño. No es de repente. Llevo noches sin dormir. Solo quiero paz. Firmaremos donde tú digas. Bien. Mañana a las 10. En el despacho de mi abogado corporativo. No. Respondí rápidamente. Quizás demasiado. Me recompuse. Por favor, Diego. No allí. No puedo. No puedo entrar en la oficina del hombre que me lo ha quitado todo. Me humillaría demasiado. Por favor, que sea en la notaría de don Héctor. Es una cara familiar. Necesito sentir que hay alguien de mi lado, aunque solo sea por el trámite. Hubo otra pausa. Podía oírle pensar, sopesar. Su ego contra su prudencia. Como siempre, ganó el ego. La idea de verme firmar mi rendición total delante del viejo notario de mi familia, el símbolo de mi linaje vencido, era demasiado tentadora para él. De acuerdo, cedió. En la notaría de don Héctor. A las 10. Sé puntual. Colgó. La cita con el verdugo estaba fijada, pero era él quien iba a poner el cuello en el cepo. La noche antes de la firma, preparé una maleta para Lucía y otra para Mateo. La ropa, sus libros favoritos, la tableta de Mateo y el peluche de Lucía. Trabajé en silencio, con movimientos metódicos, mientras ellos dormían. A la mañana siguiente, los desperté con una normalidad que me costó un esfuerzo sobrehumano. Nos vamos de excursión sorpresa a casa de la tía Elena en la sierra, anuncié con una sonrisa radiante. Mateo me miró con sus ojos grandes y preocupados. Mamá, ¿vamos a perder la casa para siempre? Me arrodillé frente a él, poniendo mis manos sobre sus pequeños hombros. Lo miré directamente a los ojos. Escúchame, Mateo, esta casa son solo paredes. Las paredes se pueden romper, se pueden caer, pero nuestra familia, tú, Lucía y yo, eso es una fortaleza. Y los muros de nuestra familia son más fuertes de lo que nadie piensa. Te prometo que siempre tendremos un hogar. Los llevé en coche hasta la casa de mi hermana, a 2 horas en las montañas. Un lugar seguro, lejos de la onda expansiva de lo que estaba a punto de suceder. Mientras volvía conduciendo, con el coche vacío, vi el cortijo recortarse en el horizonte. Por primera vez en meses, no sentí miedo, ni tristeza. Me sentí como la guardiana de la fortaleza, de pie en las almenas, esperando al enemigo. Estaba sola, y estaba lista para la guerra. Llegué a la notaría de don Héctor a las 10:05. Diego y Beatriz ya estaban allí. Estaban sentados en la sala de espera, bebiendo café de unas tazas de porcelana, riendo en voz baja. Beatriz llevaba otro de sus trajes impecables, esta vez de un gris acero. Diego parecía relajado, victorioso. El león que está a punto de devorar a su presa. Don Héctor me recibió con un asentimiento casi imperceptible y me hizo pasar a la sala de firmas. La mesa de caoba brillaba bajo la luz de una lámpara de latón. Diego y Beatriz entraron detrás de mí. Beatriz deslizó una pila de documentos por la superficie pulida de la mesa. Eran los contratos de traspaso, las escrituras, una montaña de papel que representaba mi capitulación. Cuando quieras, Carmen, dijo Beatriz con una dulzura empalagosa que me revolvió el estómago. Me senté lentamente. Diego se sentó frente a mí, con una sonrisa condescendiente. Ignoré el bolígrafo que me ofrecía. En lugar de eso, lo miré directamente a los ojos. Antes de firmar nada, dije, mi voz sorprendentemente firme y clara en el silencio de la sala. Quiero preguntarte algo, Diego. Delante del notario, una última vez.
¿Estás absolutamente seguro de que quieres asumir la plena responsabilidad legal de esta propiedad, con todos sus activos, sus pasivos y sus condiciones actuales, tal y como se encuentra en este preciso instante? Diego se rió, una risa de pura arrogancia. Miró a Beatriz, luego a don Héctor. Pero por supuesto que sí. Asumo todo. Sus gloriosas piedras viejas, sus deudas ocultas y todas las sorpresas que pueda tener. Es el precio que pago por la libertad. Firma de una vez, Carmen. Don Héctor carraspeó, un sonido que cortó el aire. Cogí el bolígrafo. El peso del metal era frío en mi mano. Lo acerqué al papel, mi corazón latiendo con un ritmo lento y poderoso. Pero no toqué la hoja. Bajé el bolígrafo lentamente y lo deposité sobre la mesa, sin tocar los papeles. Un momento, don Héctor, dije. Mi voz resonando en el silencio. Antes de proceder, como parte interesada y todavía propietaria, la ley me ampara para solicitar una última diligencia. Por favor, acceda al sistema del Colegio de Registradores y obtenga una nota simple informativa actualizada en tiempo real. Solo para confirmar que no hay cambios de última hora. Diego bufó. ¡Qué pérdida de tiempo! Deja el teatro, Carmen, y firma. Beatriz sonrió con suficiencia. Es su derecho. Adelante, notario. Demostrémosle que todo está en perfecto orden. Don Héctor me dirigió una mirada cómplice y se giró hacia su monitor. Sus dedos teclearon con una parsimonia deliberada. En la sala solo se oía el clic del ratón y la respiración contenida de todos. Le dio a imprimir. La impresora de la esquina cobró vida con un zumbido, un sonido que pareció anunciar el fin del mundo para dos de las personas en esa sala. La hoja salió lentamente. Don Héctor la recogió, la miró sin expresión y la colocó en el centro de la mesa. No hacían falta palabras. Cruzando la página en diagonal, en una marca de agua de color rojo intenso, se leían 4 palabras. Bien de interés cultural. Y debajo, en una tipografía más pequeña pero igual de letal. Prohibido desarrollo comercial. El rostro de Diego perdió todo su color. Se quedó blanco como el papel que estaba mirando. Beatriz fue la primera en reaccionar. Le arrebató el papel a Diego de las manos. «¡Esto es imposible!», gritó, su voz perdiendo toda su compostura. «Es un error, es un maldito error administrativo. El holding los demandará a todos». Diego se levantó de golpe. La silla chirrió contra el suelo de madera. Su furia se centró en mí. Dio un paso amenazante en mi dirección. «¿Qué has hecho?», rugió. «Anula esto ahora mismo». No me moví. No parpadeé. Lo miré como un entomólogo mira a un insecto atrapado. «No puedo anularlo», dije con una calma mortal. «Hay un mosaico romano del siglo II bajo el ala este, intacto. La propiedad es ahora intocable. No se puede construir un hotel. No se pueden edificar bungalows. No se emitirán más permisos. El valor comercial del proyecto Fénix es, desde hace 48 horas, exactamente 0. Vi cómo la comprensión lo golpeaba como una ola. La sangre volvió a su rostro, pero en forma de un rojo de pánico puro. Le di el golpe de gracia. «Y como tú mismo has declarado ante notario hace 5 minutos, asumes todos los pasivos de la propiedad en su estado actual. Eso incluye los 3 millones de euros en préstamos corporativos que solicitaste usando mi poder notarial, garantizados contra un proyecto que ya no existe. La deuda es tuya, Diego. Enteramente tuya». Beatriz lo miró, no con compasión, sino con el más absoluto desprecio. El desprecio de un depredador por un socio que acaba de convertirse en un lastre. Sin decir una palabra más, recogió su bolso de piel de cocodrilo, guardó su teléfono y caminó hacia la puerta. «Esto se ha acabado, Diego», dijo fríamente antes de salir y dejarlo solo con su ruina. El pánico de Diego se transformó en una patética súplica. «Carmen, por favor», balbuceó, hundiéndose de nuevo en su silla. «Firma el acuerdo original. Cédeme la casa. Es lo único que tengo para declararme en quiebra, para intentar negociar con los bancos». «Por favor», fue don Héctor quien respondió. «Me temo que eso no sería muy prudente, señor Aranda», dijo el notario, ajustándose las gafas. «Como nuevo propietario de un bien de interés cultural, la ley le obligaría a usted a financiar su estudio arqueológico, su conservación y su restauración. Unos costes que, me atrevería a decir,
superan con creces su capacidad financiera actual. Sería cambiar una deuda por otra aún peor. Diego me miró, completamente derrotado, un hombre hueco. Esperé a que el silencio se asentara, a que comprendiera la totalidad de la jaula que había construido para mí y en la que él solo había caído. Entonces, deslicé otro documento sobre la mesa. Una sola joya. Este es mi convenio regulador. Dije. Yo obtengo la custodia completa y la patria potestad de nuestros hijos. Yo conservo el 100% de la propiedad del cortijo, libre de cargas, porque las deudas son corporativas, no personales mías. Y tú asumes la totalidad de la deuda empresarial que creaste fraudulentamente a mi nombre. Me miró, sus ojos buscando una salida que no existía. Estaba atrapado entre la bancarrota por los préstamos del holding y una posible querella criminal por estafa y falsedad documental si yo decidía seguir por esa vía. Firma Diego. Le dije sin el más mínimo atisbo de triunfo en mi voz. Solo un agotamiento infinito. Tomó el bolígrafo con la mano temblorosa que yo había fingido tener. Y firmó su propia destrucción. 6 meses después, el aire del cortijo ya no olía a tensión, sino a tierra húmeda y a historia. Un equipo de arqueólogos de la universidad trabajaba metódicamente en el ala este, ahora un yacimiento oficial. La excavación era lenta, precisa, el polo opuesto a la prisa depredadora de Diego. Lucía y Mateo corrían por el patio, sus risas rebotando en los muros antiguos. Mi hija se acercó a mí mientras yo supervisaba la limpieza de una sección del mosaico. «Mamá», preguntó, mirando las pequeñas teselas de colores, «¿de verdad estas piedrecitas valen más que un hotel de lujo?» Le sonreí y le entregué un pincel pequeño y suave. «El valor no está en lo que puedes vender, cariño», le expliqué, guiando su mano para que retirara con cuidado el polvo de una figura. «El verdadero valor está en aquello que te niegas a dejar que otros destruyan, en lo que proteges». Ella asintió, concentrada en su tarea. Me puse de pie y miré el sol de la tarde bañar el patio. El viento de poniente soplaba suavemente, trayendo consigo el olor a campo y a paz. Era la dueña de mi historia de nuevo. Estaba en casa, y los cimientos, por primera vez en mucho tiempo, eran inquebrantables.